La puerta de mi lujosa casa de playa se abrió de golpe, revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Elena, mi hija, y Gregorio, su esposo, estaban ante mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar. Los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica al océano que se extendía detrás de mí como una pintura viviente de libertad. «Mamá», murmuró Elena con la voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo. Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación a Navidad, sin conocer a mis propios nietos. Y ahora, después de haber comprado esta casa multimillonaria en efectivo, aparecían en mi puerta como fantasmas del pasado, regresando solo cuando olieron el rastro del dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su apariencia desgastada. Gregorio intentaba mirar por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario costero. Elena llevaba un vestido verde descolorido que había visto días mejores, y sus zapatos de cuero sintético mostraban grietas que hablaban de dificultades económicas. Las arrugas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «Hablar», repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Qué interesante, después de 12 años de silencio absoluto, ahora queréis hablar». El color desapareció de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Gregorio se aclaró la garganta incómodamente, ajustándose la camisa arrugada que llevaba. Era obvio que venían directamente de algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había llevado a mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, había sobrevivido vendiendo mis tartas y postres caseros en el mercado de agricultores del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de lujosas reuniones familiares en restaurantes caros, yo estaba de pie bajo el sol implacable, sonriendo a extraños que apreciaban mi repostería más que mi propia sangre. Mis manos se habían vuelto ásperas por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado por cargar pesadas cestas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se rompió por completo. El aroma de los postres recién horneados aún vivía en mis recuerdos más preciados: canela finamente molida, extracto de vainilla pura, coco tostado dorado al color perfecto. Sabores que una vez llenaron mi hogar cuando Elena era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo entero. Esos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que creía ingenuamente que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente después de que Elena conoció a Gregorio en esa fiesta de empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba su querida suegra, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y elogiaba mis guisos navideños mientras planeaba en secreto cómo alejar a Elena de mi influencia. Pero poco a poco empecé a notar los cambios sutiles que se filtraban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Elena mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia de trabajo que requería su atención inmediata. Cuando yo llamaba por las tardes para escuchar su voz, él contestaba el teléfono con un tono molesto y prometía que Elena me devolvería la llamada, lo que nunca sucedía. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se traspapelaban
y los planes se cancelaban a última hora por razones cada vez más inverosímiles. Las exclusiones comenzaron como descuidos accidentales que dolían, pero que podía perdonar. La graduación de Elena de su programa de MBA. Oh, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes. El baby shower de su primera hija, mi nieta, a quien nunca conocí. Fue algo muy íntimo, solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Se nos olvidó por completo avisarte. Todo fue tan apurado. Ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa apuñalaba mi corazón como una daga envuelta en papel de regalo con lazos dorados. Yo sonreía, asentía con la cabeza y fingía entender perfectamente sus razones. No te preocupes, mi amor. La próxima vez será diferente. Pero la próxima vez nunca llegó. Y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se hicieron más largas, los domingos más vacíos. Cocinaba para una, hablaba con las fotografías en las paredes y celebraba mis cumpleaños con una sola vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compraba en la panadería del señor Pérez. Él siempre preguntaba por Elena y yo siempre respondía con la misma mentira. Está muy ocupada con su nueva vida, ya sabes cómo es. Pero ahora, de pie en el umbral de la casa de mis sueños, con el océano susurrando secretos detrás de mí y el aroma salado del mar llenando mis pulmones, los vi por quienes realmente eran. Los invité a pasar con un elegante gesto de mi mano, viendo cómo sus ojos se abrían de par en par ante el lujo que ahora me rodeaba. El suelo de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba a raudales por los enormes ventanales, reflejando sus figuras pequeñas y nerviosas. Elena caminaba detrás de Gregorio como una sombra, manteniendo la cabeza gacha, mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad, con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. «Sentaos», dije, señalando el sofá de cuero color crema que había costado más dinero del que habían visto juntos en años. «Supongo que después de tanto tiempo tenéis mucho que contarme». Gregorio se aclaró la garganta, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. «Anabel, sabemos que han pasado algunos años desde que no hemos hablado, pero 12 años», lo interrumpí con voz firme. «No algunos años, 12 años exactos desde que decidisteis que yo no existía». Elena finalmente levantó la vista y pude ver lágrimas asomándose en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola como para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan ahora. «Mamá, no fue nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Gregorio, los niños que nunca conocí», respondí, sintiendo cómo la rabia contenida durante años comenzaba a hervir dentro de mí. Mis nietos, que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Durante esos 12 años de exilio forzado, había construido una rutina que me mantuvo cuerda. Cada mañana me levantaba a las 5, preparando mis postres con la misma dedicación que una vez puse en cuidar de Elena cuando era un bebé. La masa de la tarta requería paciencia. El punto exacto del caramelo necesitaba atención constante y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en el mercado de agricultores eran mi momento de interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprar mis dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, de nuestros hijos ausentes, de nuestros sueños postergados. Marta, una viuda,
de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo planeara. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de que se casaran. Ella también conocía el dolor de ser invisible para aquellos que una vez fueron el centro de tu universo. Los hijos creen que una vez que forman su propia familia, los padres ya no importamos, me decía Marta mientras compraba 3 tartas para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, entonces recuerdan que existimos. Qué profética había sido esa conversación. Ahora, viendo a Elena retorcerse las manos nerviosamente mientras Gregorio calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendí perfectamente a qué se refería Marta. El cambio en Elena había sido gradual, pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, todavía me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gregorio siempre estaba presente de fondo, aclarándose la garganta o haciendo comentarios que cortaban nuestras charlas como cuchillas afiladas. Tu mamá siempre tiene algún drama. Lo oí decir una vez cuando Elena creyó que había colgado el teléfono. Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales. Problemas personales. Así había clasificado Gregorio mi soledad, mi deseo natural de mantener contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que sentía y necesitaba había sido reducido a problemas personales que perturbaban su perfecta vida de casados. Las invitaciones familiares empezaron a llegar con menos frecuencia hasta que desaparecieron por completo. Primero fue la cena de Acción de Gracias. Este año será algo pequeño, mamá. Solo nosotros 4. Luego, Navidad. Los niños están enfermos, mejor lo posponemos. Luego, los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Gregorio. Cada excusa iba acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegó. Elena desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable, cada exclusión pareciera temporal, cada abandono se sintiera como si fuera por mi propio bien. No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya tienes edad para descansar y disfrutar de tu tranquilidad. ¿Mi tranquilidad? Como si la soledad fuera un regalo que yo había pedido. Como si despertar cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de la felicidad. Como si cocinar para una y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que hasta el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas en mi pequeño balcón. Lunes, preparar tartas de manzana. Martes, gelatinas de diferentes sabores. Miércoles, pasteles de fudge de chocolate que se vendían como pan caliente. Jueves, muffins que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, empanadas de calabaza con especias. Sábado, preparar todo para el día de mercado. Domingo, el mercado, las señoras, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío en mi pecho. Pero también había momentos de una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Noches enteras en vela, mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje de texto que nunca llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que decoraba yo sola. Nocheviejas recibidas con una copa de vino espumoso tibio y la esperanza renovada de que tal vez este sería el año del reencuentro. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados, cuando veía familias enteras en el parque, cuando oía a otras abuelas hablar de sus nietos, cuando pasaba por jugueterías
y me preguntaba qué les gustaría a los míos. Elena había tenido 3 hijos a los que solo conocía por fotos borrosas en redes sociales que revisaba desde cuentas falsas como una espía de mi propia familia. Mamá, la voz de Elena me trajo de vuelta al presente. Sabemos que cometimos errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. ¿Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error? ¿Negarles a tus hijos el amor de su abuela fue un error? Gregorio se movió incómodo en su asiento, entendiendo finalmente que esta conversación no se desarrollaría como había planeado. Sus ojos continuaban escaneando mi sala de estar, calculando, evaluando, planeando su siguiente movimiento como el experto manipulador que siempre había sido. No fueron errores, pues estuve sintiendo la verdad brotar de mi garganta como lava caliente después de años de contención. Fueron decisiones conscientes, calculadas y crueles. Elegisteis borrarme de vuestras vidas como si fuera un mueble viejo que ya no os servía. Elena empezó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Había llorado sola demasiadas noches, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener unida a mi familia. Mamá, por favor, déjanos explicarte, intentó decir Elena entre sollozos. ¿Explicar qué? Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. ¿Vas a explicarme por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve allí cuando a mi nieto se le cayó su primer diente? ¿Por qué pasé 12 Navidades cocinando para nadie mientras vosotros construíais recuerdos familiares sin mí? Gregorio finalmente habló, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Anabel, entendemos que te sientas herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue nada personal contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que hasta a mí me sorprendió. Nada personal, Gregorio. Convertiste a mi hija en una extraña. Plantaste veneno en su corazón contra mí. Decidiste que yo no tenía lugar en la vida que estabais construyendo. Recordé con dolorosa claridad el día en que Elena me comunicó su decisión final. Fue un martes lluvioso de octubre, hace exactamente 12 años. Llegó a mi apartamento con una expresión que nunca le había visto antes. Fría, distante, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Mamá, Gregorio y yo hemos estado hablando. Empezó sin siquiera aceptar el café que le había preparado, como siempre. Creemos que es mejor que tengas menos contacto con nosotros por un tiempo. ¿Menos contacto? Pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres bienvenida en nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente. Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas. Interferencias externas. Así me había llamado mi propia hija. Como si yo fuera una vecina entrometida, una extraña que se metía en asuntos que no le concernían. No su madre, que la había llevado 9 meses en su vientre, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. Elena, no entiendo qué he hecho mal, cómo te he fallado. Mi voz se rompió, pero ella permaneció impasible. No se trata de lo que has hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y mis hijos. Gregorio necesita saber que pongo a nuestra familia nuclear por encima de cualquier otra persona. ¿Cualquier otra persona? ¿Eso era yo para mi hija?
¿Cualquier otra persona? Pero Elena, soy tu madre, soy la abuela de tus hijos. No soy una extraña que amenaza tu matrimonio. Gregorio dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Gregorio dice, Gregorio piensa, Gregorio necesita. En algún momento, la voz de mi hija se había convertido en un eco de la suya. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los de él. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué dices tú, Elena? ¿Qué piensas tú? ¿Y tu corazón? Permaneció en silencio durante largos minutos, y por un momento pensé que la hija que había criado con tanto amor volvería a mí. Pero cuando habló, su voz sonó hueca, ensayada, como si estuviera recitando las líneas de una obra de teatro. Creo que Gregorio tiene razón. Creo que es lo mejor para todos, incluyéndote a ti, mamá. Podrás tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de ese día, Elena se convirtió en un fantasma que ocasionalmente me enviaba mensajes de texto, fríos y superficiales. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Mensajes automáticos, sin alma, sin amor, como los que una empresa envía a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Perdí peso, perdí el sueño, perdí la esperanza. Cada mañana me despertaba esperando que fuera una pesadilla, que Elena llamara para disculparse, que todo volviera a ser como antes. Pero el teléfono permaneció en silencio y la realidad se hizo más pesada cada día. Fue Marta quien me salvó de hundirme por completo en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, cuando llevaba 3 días en cama, sin ducharme, sin comer más que galletas saladas y té helado. Anabel, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriendo en vida por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida que sea digna de ti. Sus palabras sonaron duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa tarde me ayudó a limpiar mi apartamento, a organizar mis recetas y a planificar mi nuevo negocio de postres. Si vas a sufrir, me dijo mientras batíamos el primer lote de relleno de tarta en meses, hazlo mientras haces algo productivo. Y así, mi nueva vida comenzó, lenta, dolorosa, pero con determinación. Cada tarta que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada dólar que ganaba era una prueba de que yo tenía valor, aunque mi propia hija no lo viera. Los domingos en el mercado se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartíamos historias de hijos ingratos, de matrimonios que dividían familias, de la soledad de ser madre en una sociedad que te desecha cuando ya no eres útil. Mi hijo me dice que soy demasiado dramática cuando me quejo de que no me visita. Me dijo una señora llamada Joaquina mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama, es un dolor real. Es la necesidad humana básica de sentirse amado y valorado por aquellos que trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi sala de estar, que costaba más que todo lo que Elena y Gregorio poseían juntos, recordé cada lágrima, cada noche en vela, cada cumpleaños solitario, y los vi allí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Entonces, después de 12 años de silencio, dije con voz controlada que es exactamente lo que os trae a mi puerta. Gregorio y Elena intercambiaron una mirada significativa. Finalmente, él se aclaró la garganta de nuevo.
Anabel, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga. Qué extraordinaria coincidencia que vengáis a buscarme justo cuando tenéis problemas, después de 12 años de considerar mi existencia irrelevante para vuestras vidas perfectas. Gregorio se movió incómodo en el sofá, preparando claramente el discurso que había ensayado durante el viaje a mi casa. Sus ojos evitaban los míos mientras formulaba las palabras que pensaba que ablandarían mi corazón. La empresa de construcción quebró hace 6 meses, confesó finalmente. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en proceso de embargo. Elena tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños porque no podemos pagar la guardería. Estamos viviendo con mis padres, pero ellos también tienen problemas económicos. Elena asentía desesperadamente, como si confirmar su desgracia fuera a generar automáticamente mi compasión. Mamá, los niños preguntan, ¿por qué no tienen su propia habitación? ¿Por qué papá siempre está enfadado? ¿Por qué mamá llora por las noches? No sabemos qué hacer. Ah, dije, reclinándome en mi sillón de cuero italiano. Así que ahora soy útil. Ahora existo. Ahora soy parte de la familia. Qué conveniente. Durante esos 12 años de ostracismo, había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, para detectar la manipulación emocional, para protegerme de las personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Las señoras del mercado me habían enseñado que los hijos a menudo regresan con sus padres cuando la vida los golpea, no por amor genuino, sino por pura conveniencia. «No es así, mamá», protestó Elena con la voz quebrada. «Siempre te he querido, siempre he pensado en ti. Fue solo que las circunstancias...» «¿Las circunstancias?», la interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Hablemos de circunstancias, Elena. Cuando tu primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo hospitalizado una semana, ¿dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió el brazo jugando al fútbol hace 5 años, ¿me llamaste? Cuando tu hija menor tuvo problemas en la escuela el año pasado, ¿pensaste en pedirle consejo a su abuela?» Cada pregunta era una flecha dirigida al centro de su culpa. Elena palideció con cada una porque sabía que la respuesta era la misma. No había pensado en mí en ningún momento difícil de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se desmoronaba financieramente, se habían acordado de que tenían una madre. «Sabíamos que tenías problemas económicos», murmuró Gregorio, intentando justificar lo injustificable. «No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres». La audacia de su comentario me dejó sin palabras por un momento. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían el descaro de admitirlo abiertamente, como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. «Ya veo», dije con una calma que me sorprendió. «Así que no era lo suficientemente buena para vosotros cuando era pobre. Pero ahora que sabéis de mi nueva situación financiera, de repente soy lo suficientemente valiosa como para recibir una visita». La verdad sobre mi transformación económica era algo que no podían imaginar. Hace 3 meses, mientras preparaba tartas para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad informándome de la muerte de mi tía Juana, la hermana de mi difunto padre, que había vivido en Estados Unidos durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. La tía Juana había sido la oveja negra de la familia, la que se fue joven en busca del sueño americano
y nunca regresó. Durante décadas solo recibíamos postales de Navidad ocasionales, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida. Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluía una casa en Los Ángeles que se vendió por 1.5 millones, cuentas bancarias con otros $500,000 y varias inversiones por un total de otros 2 millones. De la noche a la mañana pasé de contar céntimos para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más importante de esa herencia no era el dinero, era la carta que la tía Juana había dejado específicamente para mí. En esa carta me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, el abandono de mi familia, mi lucha diaria por sobrevivir. Explicó que había decidido dejarme todo, porque reconoció en mí a la misma mujer fuerte que ella había sido, alguien que había sido subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se había rendido. Anabel, decía la carta, con la letra temblorosa de una mujer de 92 años, he visto cómo te ha tratado tu hija. He visto tu dignidad y tu soledad. Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga que querían que fueras. Con esa herencia, compré esta casa junto al mar, un lugar donde podía despertar cada mañana escuchando las olas y respirando aire fresco, libre de recuerdos dolorosos y personas tóxicas. Por primera vez en 12 años, dormí en completa paz. Mamá, Elena intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles. Sé que te hicimos daño de formas imperdonables, pero somos familia. Sangre, sangre, interrumpí con una risa amarga. Elena, la sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Convertisteis nuestra conexión familiar en un trozo de papel mojado que tirasteis a la basura cuando ya no os convenía. Gregorio se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Anabel, entendemos tu dolor, entendemos tu ira, pero los niños son inocentes en todo esto. No merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa que tenían en su arsenal. Sabían que mencionar a los pequeños podría ablandar mi corazón, endurecido por años de abandono. ¿Los niños? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia agitarse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a los que se les negó el amor, la sabiduría y el cuidado de su abuela durante todos estos años. Elena empezó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, pesadas por el peso de una culpa real. Mamá, yo, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gregorio dijo que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas. Gregorio dijo, repetí, mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gregorio pensó, Gregorio decidió. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Elena? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún lugar entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi esposo, admitió Elena con una honestidad que me desarmó momentáneamente. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan ¿por qué no tienen abuela? Porque sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen a ninguna. Sus palabras eran puñales directos al corazón.
pero había aprendido a no dejar que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años había fantaseado con este momento, el regreso de Elena, el reconocimiento de su error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba sucediendo, me daba cuenta de que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras construíais vuestra familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté, endureciendo mi voz con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta, imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja, esperando un día que nunca llegó? Gregorio se movió nerviosamente, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Su plan de ablandamiento emocional no estaba funcionando como esperaba, y pude verlo calculando mentalmente su siguiente movimiento manipulador. Anabel, entendemos que estás herida, intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte, pueden pasar tiempo contigo, podemos volver a ser una familia. ¿Una familia? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Te refieres al tipo de familia donde la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de los grandes ventanales podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi independencia duramente ganada. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido desde las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses, viviendo junto al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana con el sonido de las gaviotas, no con el grito silencioso de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde solía contar cada céntimo para los ingredientes básicos. Caminaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre los dedos de los pies y el viento salado en mi cabello, libre del peso emocional que había cargado durante años. También había empezado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Marta se había mudado a un apartamento cerca de mi casa y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde nos reuníamos en mi sala para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me había dicho Marta durante una de esas reuniones, es darte cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te hicieron daño para ser feliz. Sus palabras habían resonado en mi corazón como una campana de la verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma, no esperando llamadas que nunca llegaban, no cocinando para hijos que no visitaban, no soñando con reuniones familiares que solo existían en mi imaginación. Mamá. Elena se acercó al borde de mi sillón, con los ojos rojos de tanto llorar. Sé que no merezco tu perdón, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te juro por mis hijos que si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes. Yo seré diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, manteniendo la voz fría y controlada. Diferente hasta que resolváis vuestros problemas económicos y ya no me necesitéis. Diferente hasta que Gregorio decida de nuevo que soy una interferencia en su matrimonio perfecto. Gregorio se levantó bruscamente
mostrando finalmente su verdadera naturaleza cuando se dio cuenta de que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Mira, Anabel, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no quedarse estancado en el pasado. Su comentario fue como una bofetada. Después de 12 años de abandono deliberado, tenía la audacia de minimizar mi dolor como quedarse estancado en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa en lugar de una consecuencia directa de sus crueles acciones. Seguir adelante. Me levanté de mi sillón, sintiendo toda mi dignidad erigirse como una torre de acero. Gregorio, yo ya he seguido adelante. Construí una nueva vida sin vosotros. Encontré la paz sin vuestra presencia. Descubrí mi valor sin vuestra validación. Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una desesperación que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que habían conocido había muerto lentamente a lo largo de 12 años de indiferencia y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. No lo entendéis, ¿verdad? Continué, caminando hacia el ventanal que daba al océano. Vinisteis aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonasteis hace 12 años. Esperabais encontraras a alguien tan desesperada por el amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas pocas migajas de afecto. La verdad es que durante los primeros años, después de su abandono, sí habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada telefónica de Elena. Habría vendido todo lo que poseía por una tarde con mis nietos. Habría suplicado perdón por ofensas que nunca cometí, solo para volver a ser parte de sus vidas. Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado valiosas lecciones sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con Marta y las otras señoras me habían demostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba y que sobrevivirlo no solo era posible, sino que podía ser el comienzo de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé a mí misma, confesé todavía mirando hacia el océano. Pensé que había fallado como madre, que había sido demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado cariñosa. Me torturé buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me volví para enfrentarlos directamente y pude ver cómo mis palabras los estaban afectando de diferentes maneras. Elena parecía genuinamente devastada, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud del daño que habían causado. Gregorio, por otro lado, mostraba signos de impaciencia y frustración, calculando claramente si valía la pena continuar con esta estrategia o si debía intentar un enfoque diferente. Pero finalmente entendí la verdad. Continué. No perdí a mi hija por algo que hice mal. La perdí porque eligió a un hombre que consideraba tener una suegra presente como una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque valoró más la aprobación de su esposo que el amor de su madre. Elena se levantó, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, no es así. Nunca dejé de quererte. Solo que me confundí. Gregorio me hizo creer que era lo mejor para todos. Gregorio te manipuló, la corregí, pero tú le permitiste hacerlo. Elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador a la incomodidad de establecer límites saludables con tu esposo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared,
el sonido distante de las olas, la respiración agitada de Elena. Gregorio había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o para retirarse estratégicamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Gregorio, abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta reveló exactamente lo que esperaba de él. No se trataba de reparar el daño emocional o de reconstruir las relaciones familiares. Era una transacción, una negociación en la que esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio financiero. No quiero vuestra humillación, Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Lo que quiero es algo que probablemente no podéis dar: respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasasteis 12 años tratándome como si fuera basura. Elena se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí, con las manos extendidas, como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Mamá, yo puedo darte eso. Yo sí reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estos últimos meses despierta por la noche, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que nunca envié. Estos últimos meses, interrumpí, notando la especificidad de su confesión. ¿Qué pasó hace exactamente 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada? El color desapareció de su rostro como si la hubieran pillado en una mentira. Gregorio le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Nosotros, balbuceó Elena, buscando desesperadamente las palabras correctas. Os enterasteis de mi herencia. Completé la frase por ella, sintiendo cómo todas las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Alguien os habló de mi nueva casa, de mi nueva situación financiera. Por eso estáis aquí. No por amor, no por arrepentimiento genuino, sino porque descubristeis que la madre que abandonasteis ahora tiene dinero. Gregorio intentó tomar el control de la situación de nuevo, pero su máscara de vulnerabilidad se había resquebrajado por completo. Anabel, eso no es verdad. Por supuesto que oímos hablar de tu buena fortuna y nos alegra saber que estás bien, pero vinimos. ¿Por qué vinisteis? Porque estáis arruinados. Interrumpí con una frialdad que cortaba como una cuchilla. Vinisteis porque necesitáis dinero desesperadamente y yo soy vuestro último recurso. Vinisteis porque calculasteis que 12 años de abandono podían perdonarse con unas pocas lágrimas bien actuadas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se habían enterado de mi nueva situación me había llegado la semana anterior a través de Marta. Su sobrina trabajaba en el banco donde se había gestionado la transferencia de mi herencia y había oído conversaciones sobre la señora que vendía tartas y ahora tenía millones de dólares. Los chismes viajan rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando se trata de transformaciones económicas tan dramáticas. Fue el señor Pérez, el de la panadería, quien se lo contó a medio pueblo. Me había explicado Marta durante una de nuestras tardes de café. Dice que Elena y Gregorio han estado preguntando por ti, queriendo saber si es verdad que te hiciste rica de la noche a la mañana. Esa información había sido como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que pudiera haber albergado de una reunión genuina. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban allí y qué querían de mí. Mamá, sí,
Nos enteramos de tu herencia, admitió finalmente Elena, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero eso no significa que estemos aquí solo por el dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el error más grande de nuestras vidas. ¿Os dais cuenta ahora?, pregunté, caminando hacia la cocina y sirviéndome un vaso de agua fresca. ¿No os disteis cuenta durante los 12 años que pasé llorando vuestra ausencia? ¿No os disteis cuenta cuando pasé 3 navidades consecutivas en el hospital con neumonía, porque la soledad había debilitado mi sistema inmunológico? ¿No os disteis cuenta cuando tuve que vender mis joyas de boda para pagar los medicamentos? Cada revelación era una bomba que explotaba en el tenso silencio de mi sala. Elena no sabía nada de mis enfermedades, de mi crisis financiera, de las noches en que había considerado que sería más fácil simplemente no despertar al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja de tiempo, congelada en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No lo sabíamos, murmuró Elena, pero su excusa sonó hueca incluso para ella misma. No lo sabíais porque nunca preguntasteis, la corregí. Durante 12 años podríais haber levantado el teléfono una sola vez para saber cómo estaba vuestra madre. Podríais haber enviado un mensaje de texto preguntando si necesitaba algo. Podríais haber pasado por mi apartamento para comprobar si todavía estaba viva. Gregorio se levantó bruscamente, claramente frustrado de que su plan de manipulación emocional no estuviera dando los resultados esperados. De acuerdo, Anabel, lo entendemos. Estás enfadada, pero estamos aquí ahora. Estamos aquí pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿No cuenta eso para algo? Su pregunta reveló la profundidad de su incomprensión del daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se podía obtener simplemente apareciendo y disculpándose, como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una conversación incómoda. Lo que cuenta Gregorio es el momento en que decidisteis venir. No vinisteis cuando yo os necesitaba. Vinisteis cuando vosotros me necesitáis a mí. Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde había plantado rosas rojas que florecían maravillosamente bajo el sol costero. Esas rosas representaban mi renacimiento, mi capacidad de crear belleza, incluso después de haber sido podada cruelmente por quienes se suponía que debían cuidarme. Durante todos estos años, continué sin volverme para mirarlos. Desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. La gente te demuestra quiénes son realmente a través de sus acciones, no de sus palabras. Vosotros me demostrasteis que yo no tenía ningún valor en vuestras vidas cuando las cosas iban bien. Elena se acercó por detrás y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos, influenciados por ideas equivocadas sobre el matrimonio y la familia, pero hemos crecido, hemos madurado. Habéis quebrado. La corregí sin darme la vuelta. No habéis madurado, habéis quebrado y ahora que necesitáis ayuda financiera, de repente recordáis que tenéis una madre. El silencio que siguió fue roto por el sonido de mi teléfono. Era Marta, probablemente llamando para nuestra sesión semanal de jardinería. Dejé que saltara el buzón de voz, pero su llamada me recordó algo importante. Tenía una vida plena y satisfactoria sin ellos. Tenía amistades genuinas, un propósito, paz mental. No necesitaba la validación de personas que me habían tratado como un objeto desechable. ¿Sabéis cuál fue el momento más doloroso de todos estos años? Pregunté, finalmente volviéndome para enfrentarlos. No fue cuando dejasteis de invitarme a las celebraciones.
No fue cuando dejasteis de llamar, fue cuando me di cuenta de que yo os amaba incondicionalmente, pero vuestro amor por mí tenía condiciones que nunca explicasteis claramente. Elena empezó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían provenir de un lugar más profundo y genuino. Mamá, te quiero, siempre te he querido. Es solo que dejé que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que tu matrimonio está en crisis financiera, observé, de repente, ese amor ya no es problemático. ¡Qué conveniente! Gregorio había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero podía ver su mente trabajando, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono diferente, más directo y menos manipulador. Mira, Anabel, seamos honestos aquí. Necesitamos ayuda financiera. Tú tienes dinero. Somos familia, aunque hayamos tenido problemas en el pasado. ¿No es natural que la familia se ayude en los momentos difíciles? Su honestidad brutal fue casi refrescante después de tanta manipulación emocional mal actuada. Al menos ahora estábamos hablando claramente de lo que realmente querían de mí. Es interesante que menciones el concepto de que la familia se ayuda mutuamente. Respondí con una sonrisa que era cualquier cosa menos cálida. ¿Dónde estaba esa filosofía familiar cuando yo trabajaba 14 horas al día vendiendo postres para sobrevivir? ¿Dónde estaba esa solidaridad familiar cuando tuve que elegir entre comprar medicinas o comida? ¿Sabéis qué es lo más patético de todo esto? Continué sintiendo que años de dolor contenido se transformaban en una claridad cristalina que cortaba como un bisturí. Que si hubierais venido hace un año, cuando todavía vivía en ese diminuto apartamento, cuando todavía contaba monedas para comprar ingredientes, probablemente os habría recibido con los brazos abiertos. Habría llorado de alegría, lo habría perdonado todo sin condiciones, habría cocinado para vosotros hasta caer rendida. Elena se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos ahora acompañados por un temblor corporal que mostraba la magnitud de su desesperación. Gregorio, por otro lado, había adoptado una postura más tensa, como un animal acorralado, evaluando sus opciones de escape. Pero el dinero me dio algo que nunca tuve durante esos 12 años de abandono. Continué caminando lentamente por mi sala como un juez dictando una sentencia. Me dio perspectiva, me dio la libertad de elegir quién merece estar en mi vida y quién no. Me dio el poder de decir que no sin miedo a las consecuencias. Durante mis primeras semanas viviendo en esta casa, había pasado muchas horas reflexionando sobre esta posibilidad exacta. ¿Qué haría si Elena y Gregorio aparecieran en mi puerta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de mantener mi dignidad o me desmoronaría ante la primera oportunidad de recuperar a mi hija? Marta había sido mi consejera durante esas profundas reflexiones. El dinero no cambia quién eres por dentro, me había dicho mientras tomábamos el té en mi nueva terraza. Pero sí cambia cómo te ven los demás y cómo te ves a ti misma. La pregunta es, ¿vas a usar esa nueva perspectiva para ser más sabia o para cometer los mismos errores emocionales del pasado? Sus palabras habían sido proféticas. Ahora, enfrentando el escenario exacto que habíamos discutido, me di cuenta de que el dinero sí me había cambiado, pero no de la manera que Elena y Gregorio esperaban. No me había hecho más generosa con quienes me habían hecho daño, me había hecho más selectiva con quien merecía mi tiempo y mi energía emocional. Mamá, Elena intentó acercarse a mí de nuevo. Entiendo tu ira, entiendo tu dolor, pero
¿No crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad? ¿No crees que el amor de familia puede superar cualquier error del pasado? Una segunda oportunidad, repetí, saboreando la ironía de sus palabras. Elena, tuviste miles de oportunidades a lo largo de 12 años para rectificar tu error. Cada día que te despertabas era una oportunidad para llamar a tu madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de la Madre era una oportunidad para recordar que tenías una familia que te amaba incondicionalmente. Gregorio se movió inquieto, calculando claramente si debía intervenir o dejar que Elena continuara con su estrategia de apelación emocional. Sus ojos seguían escaneando mi casa, evaluando, calculando, probablemente estimando cuánto dinero podría necesitar para resolver sus problemas y cuánto podrían pedirme sin parecer demasiado codiciosos. La diferencia entre una segunda oportunidad y una centésima oportunidad, continué, es que las segundas oportunidades se dan por amor, las centésimas oportunidades se dan por desesperación. No estáis aquí por amor, estáis aquí por desesperación financiera. Elena se desplomó en el sofá como si mis palabras hubieran sido golpes físicos. Tienes razón, murmuró con voz rota. Tienes toda la razón. Somos unos hipócritas terribles, somos egoístas, somos todo lo que dices que somos. Su admisión de culpa podría haber sido conmovedora si no hubiera ido acompañada de la expectativa obvia de que reconocer sus errores resultaría automáticamente en mi perdón y, lo que es más importante, en mi ayuda financiera. Reconocer vuestros errores es solo el primer paso, Elena, expliqué con la paciencia de un maestro explicando conceptos básicos a un estudiante lento. El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores, y las consecuencias de abandonar a tu madre durante 12 años no desaparecen solo porque ahora necesites dinero. Fui a la cocina y empecé a hacer café, no porque quisiera prolongar esta visita, sino porque necesitaba un momento para procesar el surrealismo de la situación. Después de tantos años soñando con este reencuentro, la realidad era mucho más fría y calculada de lo que había imaginado. Mientras se preparaba el café, podía oír susurros urgentes entre Elena y Gregorio en la sala. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación. Regresé con una bandeja que contenía una sola taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, observándolos como un científico que estudia especímenes en un laboratorio. ¿No nos vas a ofrecer café?, preguntó Gregorio, claramente irritado por mi falta de hospitalidad tradicional. No, respondí simplemente. Esta no es una visita social, esto es una negociación, y en las negociaciones la hospitalidad implica posiciones iguales. No estamos en posiciones iguales. Elena pareció genuinamente herida por mi frialdad, pero Gregorio mostró una expresión de respeto a regañadientes, como si finalmente estuviera entendiendo que la mujer frente a él no era la misma que habían abandonado hace 12 años. De acuerdo, dijo Gregorio, adoptando un tono más directo. Hablemos claro. Necesitamos $100,000 para salvar la casa y empezar de nuevo. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas oír para ayudarnos? Su pregunta fue tan transaccional, tan desprovista de emoción genuina, que casi me hizo reír. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación comercial. ¿Qué palabras mágicas necesitaba decir para acceder a mi dinero? Lo que necesito oír, respondí después de un largo sorbo de café, es la verdad sobre por qué me excluisteis realmente de vuestras vidas.
no versiones edulcoradas sobre errores de juventud o influencias externas, la verdad real. Elena y Gregorio intercambiaron miradas significativas. Estaba claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna había incluido la honestidad brutal que yo estaba exigiendo. La verdad, murmuró Elena, es que Gregorio me convenció de que eras problemática para nuestro matrimonio. ¿Problemática cómo? Presioné, sin permitir que se escondiera detrás de eufemismos. Gregorio tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de víctima de Elena no estaba funcionando. Pensé que eras demasiado presente, demasiado opinante. Pensé que te entrometías en nuestras decisiones como pareja. ¿Entrometerme cómo? Continué presionando, decidida a extraer toda la verdad. Siempre tenías sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir, admitió Gregorio con una honestidad que probablemente le costó físicamente. Y Elena siempre te escuchaba. Siempre consideraba tu opinión antes que la mía. Ahí estaba, la verdad desnuda. Gregorio había visto mi influencia materna como una amenaza a su control total sobre Elena. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Entonces, me eliminaste porque representaba una voz alternativa en la vida de Elena, resumí. Me eliminaste porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba tu necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Elena finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gregorio está equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el error más grande de mi existencia al elegir complacerlo a él por encima de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban genuinas, pero llegaban 12 años demasiado tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer los errores cuando las consecuencias de esos errores te estaban destruyendo financieramente. ¿Entiendes ahora que necesitas mi voz en tu vida? Repetí sus palabras lentamente. Pero necesitas específicamente que mi voz diga que sí a un préstamo de 100,000. Elena se estremeció ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gregorio, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido tan cuidadosamente. Anabel, basta de juegos psicológicos, explotó finalmente, mostrando su verdadera personalidad por primera vez esa tarde. Lo entendemos, estás enfadada. Lo entendemos, cometimos errores, pero estamos aquí ahora, pidiendo ayuda, dispuestos a enmendar las cosas. ¿Qué más quieres? Su arrebato fue exactamente lo que había estado esperando. El momento en que la máscara de vulnerabilidad caería por completo y revelaría al hombre controlador y manipulador que siempre había sido, el mismo hombre que había convencido a Elena de que el amor de una madre era una amenaza para su matrimonio. Lo que quiero, Gregorio, es algo que nunca podrás darme. Respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Quiero que me devuelvan 12 años de mi vida. Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber estado presente en sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me levanté de mi sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular, Elena a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazando mi pierna con pura adoración en sus ojos. Esta niña me amaba incondicionalmente, dije, mostrándoles la fotografía.
Esta niña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en el mundo entero. ¿Qué pasó con esta niña, Elena? Elena miró la fotografía con una expresión de dolor tan intenso que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su brutal honestidad. Era la primera vez en toda la tarde que había mostrado una comprensión real de la magnitud de lo que había perdido, no solo de lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exactamente, confirmé, devolviendo la fotografía a su lugar. Y ahora esa mujer débil viene a buscar a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gregorio se levantó bruscamente, claramente frustrado con la dirección de la conversación. ¿Sabes qué, Anabel? Quizás tenías razón desde el principio. Quizás eres demasiado dramática, demasiado complicada. Quizás fue lo mejor que nos alejáramos de todo este drama emocional. Sus palabras fueron como un regalo inesperado. Después de horas de cuidadosa manipulación, finalmente había mostrado su verdadera naturaleza, confirmando todo lo que había sospechado de él durante años. Ahí está, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en toda la tarde. Ahí está el hombre de verdad, el hombre que convenció a Elena de que el amor maternal era drama emocional, el hombre que no podía tolerar que su esposa tuviera una fuente de apoyo independiente. Elena miró a Gregorio con una creciente expresión de horror, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado frente a ella durante años, pero que se había negado a reconocer. Gregorio, murmuró con voz temblorosa, ¿de verdad crees que mi mamá está siendo dramática por estar herida después de que la abandonamos durante 12 años? Elena, no dejes que te manipule de nuevo, respondió Gregorio, adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla durante toda su relación. Está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo Elena con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. No está jugando con mis emociones. Está expresando el dolor legítimo que le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestros terribles actos. Observé este intercambio con el interés de un espectador que ve una obra que conoce de memoria. Era fascinante ver cómo la desesperación financiera había comenzado a resquebrajar la dinámica de poder que Gregorio había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Elena, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu esposo está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Elena se volvió para mirar a Gregorio con nuevos ojos, como si estuviera viendo a un extraño. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora está más preocupado por tener la razón que por hacer lo correcto. Elena, no te confundas, insistió Gregorio, pero su voz había perdido la autoridad segura que había mantenido durante años. Necesitamos centrarnos en resolver nuestros problemas, no en relitigar el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección específica de palabras. Gregorio, tus problemas financieros no son mis problemas. Tu quiebra no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que yo deba resolver. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Elena parecía estar experimentando una especie de despertar tardío, mientras que Gregorio
claramente luchaba entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, incluso si decidiera ayudaros financieramente, ¿qué garantía tendría de que no volveríais a desaparecer de mi vida una vez que vuestros problemas estén resueltos? Elena abrió la boca para protestar, pero la cerró al darse cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad es que no había ninguna garantía, y todos en esa habitación lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Me despierto cuando quiero, como lo que me apetece. Miro los atardeceres desde mi terraza. Leo libros que siempre quise leer. Ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerqué de nuevo a la ventana, observando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá, Elena se acercó por detrás, su voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me volví para enfrentarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, parecía estar entendiendo que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o las propiedades. Elena, dije con una profunda tristeza que no esperaba sentir, mi perdón no está en venta y mi amor nunca se perdió. El problema es que convertiste nuestra relación en una transacción comercial el día que decidiste que yo solo era valiosa cuando te era útil. Gregorio, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último y desesperado acercamiento. Anabel, si no nos ayudas, los niños van a sufrir, van a perder su casa, van a tener que cambiar de escuela, van a vivir en la pobreza. ¿Puedes realmente dormir tranquila sabiendo que tus propios nietos están sufriendo? Su apelación final fue la carta que había guardado para el último momento. La culpa relacionada con el bienestar de los niños era una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Vosotros creasteis esta crisis, no yo. Elena empezó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían provenir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido durante todos estos años. Los niños van a sufrir, continué sintiendo cada palabra suspendida en el aire como una sentencia final. Pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo sobre el amor familiar, que eligieron el control sobre la conexión, que consideraron el dinero más importante que las relaciones. Elena se derrumbó por completo en el sofá, sollozando con una intensidad que me habría roto el corazón años atrás, pero el corazón que latía en mi pecho ahora había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. Mamá, susurró entre lágrimas, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Elena, respondí con una tristeza profunda, pero serena. Algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Decidiste que yo no era lo suficientemente valiosa como para mantenerme en vuestras vidas cuando todo iba bien. No puedes esperar que ahora te considere lo suficientemente valiosa como para rescatarte cuando todo va mal. Gregorio se levantó con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en pura ira.
¿Sabes qué, Anabel? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Elena está mejor sin tu drama, sin tu constante necesidad de atención, sin tu manipulación emocional. Sus palabras fueron como un regalo final de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, finalmente había mostrado su verdadera esencia, un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregorio, dije con una sonrisa genuina. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarte. Elena miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gregorio, ¿acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿Acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Elena, no dejes que te confunda con sus juegos mentales, insistió Gregorio, pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero, necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta principal, fue destruida hace 12 años cuando decidiste que una suegra cariñosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora estáis cosechando lo que sembrasteis. Elena se levantó, tambaleándose, siguiéndome hacia la puerta con pasos inciertos. Mamá, por favor, te juro que si nos ayudas ahora, todo será diferente. Yo seré diferente. Pondré límites con Gregorio. Defenderé nuestra relación. Elena, dije, colocando mi mano en el pomo de la puerta. Estás prometiendo ser diferente bajo una presión financiera extrema. Estás prometiendo cambios que no has logrado hacer en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis os convertirá mágicamente en mejores personas? Gregorio se acercó adoptando una postura más agresiva. Anabel, te vas a arrepentir de esta decisión. Le vamos a contar a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de madre eres realmente. Su amenaza era tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Gregorio, respondí con una calma que lo desarmó visiblemente. El pueblo ya sabe exactamente qué clase de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de vosotros a pesar de vuestro abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo la brisa marina llenar mi hogar con aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué clase de hijos y yernos sois vosotros. Van a descubrir cómo tratasteis a una madre sosamorosa durante 12 años y cómo solo aparecisteis en su puerta cuando necesitabais dinero. Elena se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarme una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que había perdido. Mamá, murmuró, espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar la manera de sanar todo este daño. Elena, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de liberarte del peso del resentimiento. Yo ya me he liberado. Lo que necesitas no es mi perdón. Es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Gregorio salió primero, claramente furioso y derrotado. Elena lo siguió lentamente, volviéndose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca llegaron.
Los vi caminar hacia su viejo y destartalado coche, sus figuras pequeñas e insignificantes contra el telón de fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera en que habían entrado, buscando algo para sí mismos, sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y volví a mi sala, donde el silencio se sentía como una bendición. No había gritos, ni manipulación, ni drama emocional, solo paz. Me serví una copa de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados que se reflejaban en las olas tranquilas. Mi teléfono sonó. Era Marta. ¿Cómo te fue con los visitantes inesperados?, preguntó con la sabiduría de alguien que ha pasado por experiencias similares. Exactamente como esperábamos, respondí, tomando un sorbo de vino y sintiendo la paz asentarse en mis huesos. Vinieron por dinero, no por amor. Confirmaron todo lo que ya sabíamos de ellos. ¿Y cómo te sientes?, reflexioné sobre su pregunta mientras observaba a una gaviota deslizarse grácilmente sobre las olas. Me siento libre, Marta. Me siento completa y absolutamente libre. Esa noche, después de la llamada con Marta, caminé por la playa bajo las estrellas, con la arena fresca entre los dedos de los pies, el sonido rítmico de las olas, la inmensidad del océano extendiéndose hasta el horizonte. Todo me recordaba que había elegido una vida de paz por encima de una vida de complicaciones familiares tóxicas. En los días siguientes, la noticia de la visita de Elena y Gregorio se extendió por el pueblo como yo había predicho, pero las reacciones fueron exactamente las opuestas a las que Gregorio había esperado. Las señoras del mercado expresaron su apoyo, muchas compartiendo historias similares de hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Hiciste lo correcto, Anabel, me dijo el señor Pérez de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla también. 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Elena. Era simple, sin manipulación, sin peticiones. Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté realmente preparada para ser la hija que mereces, puedas considerar conocerme de nuevo. Te quiero. No respondí de inmediato. En su lugar, guardé el mensaje y continué con mi nueva vida. Mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis noches en soledad contemplativa. Quizás algún día Elena encontraría de verdad su voz independiente. Quizás algún día aprendería a poner límites saludables con Gregorio. Quizás algún día podríamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si es que llegaba, yo seguiría viviendo mi vida plena y digna, rodeada por el océano infinito, que me recordaba a diario que algunas corrientes son demasiado fuertes para ser cambiadas y que la sabiduría reside en aprender a navegar por aguas más tranquilas. El dinero me había dado muchas cosas, pero la más valiosa no era la casa ni los lujos. Era la capacidad de elegir quién merecía mi tiempo, mi energía y mi amor. Y yo había elegido sabiamente. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ah, y déjame saber desde dónde has escuchado esta historia.
Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.